Hola a todos. Hoy es miércoles, 18 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo Patrick Henningsen está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Patrick. Es un placer estar contigo, Nima. Patrick, déjame empezar con la nueva escalada en la guerra en Oriente Medio. El ataque a una de las principales refinerías de petróleo de Irán, la de South Pars, o refinería de Asaluye. Se trata de una escalada importante. Según tu comprensión de este movimiento, parece que Netanyahu no actuó sin coordinarse con Estados Unidos. Los informes dicen que estuvieron en contacto con Estados Unidos antes del ataque, así que Washington sabía que iba a ocurrir y siguió la agenda de Netanyahu. Ahora están abriendo un frente en el que Irán tiene mucha capacidad de presión. Como hemos visto, Irán está atacando objetivos en Arabia Saudí y Qatar. ¿Cómo ves esta escalada y cuál crees que fue la razón principal para llegar tan lejos, sabiendo lo frágil que ya es la situación de su lado? Bueno, no querría aventurarme a adivinar lo que está ocurriendo entre Israel y Estados Unidos, más allá de decir que la gente tiene que entender que esto fue intencionado. No fue un accidente, fue intencionado. Así que la pregunta es, ¿por qué? Parece que la administración Trump básicamente está siguiendo a Israel. Y esto va al núcleo del debate que lleva tiempo en marcha, uno del que he estado hablando, y otros también. Hay mucha gente que dice, no hay manera de que Israel esté dictando las acciones militares de Estados Unidos. No hay manera de que Israel esté dictando las decisiones de política exterior de Estados Unidos. Pero no creo que sea así. La preponderancia de las pruebas dice lo contrario. Así que cualquiera que haga ese argumento a estas alturas no está haciendo un argumento serio. Hay mucha gente que afirma ser analista o experta en geopolítica y están haciendo este argumento como si no se dieran cuenta de que están jugando a favor de los israelíes y los estadounidenses, porque están interpretando el papel de poli bueno y poli malo. Estados Unidos e Israel son como un equipo de relevos, y por desgracia, uno de esos socios tiene mucha más influencia sobre el otro. El socio más pequeño, Israel, tiene mayor influencia política sobre Washington. Eso está documentado. Basta con mirar las contribuciones a las campañas de las últimas elecciones. Así que tu pregunta, Nima, es ¿por qué? ¿Por qué este nivel de escalada? Porque claramente Irán ya había dicho de antemano que cualquier ataque de este tipo contra su infraestructura petrolera y gasística significaría una represalia inmediata contra la infraestructura energética de los estados del Golfo. Así que ya sabes, esa es la savia del Golfo. Estas monarquías no existirían. No podrían permitirse toda esta protección militar estadounidense si no tuvieran petróleo y gas que vender. Es así de simple. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay que mirar esto y pensar. ¿Es una estrategia de Israel para destruir a los países del Golfo? Y luego, todo lo que venga después, a través de convulsiones caóticas o privaciones, sería muy fácilmente controlado por Israel, ya sea mediante amenazas militares, chantaje o en colaboración con Estados Unidos. Así que, si sienten que estas familias del Golfo, que fueron instaladas inicialmente por los británicos y luego puestas bajo la tutela de Estados Unidos para controlar estas monarquías, parece que quizá su tiempo se ha acabado. Quizás su tiempo se haya acabado. Si no se muestran lo suficientemente sumisos, lo suficientemente vasallados a los deseos de Estados Unidos, porque algunos líderes del Golfo, concretamente de Arabia Saudí, pero no solo de Arabia Saudí, han pronunciado palabras severas, prácticamente condenando y criticando duramente a Estados Unidos por iniciar esta guerra contra Irán. Los estados del Golfo sabían lo que podría llegar a suceder. Washington sabía lo que podría llegar a suceder. Pero quizá pensaron que los iraníes estaban fanfarroneando. ¿O se trata de que Israel quiere destruir a estos países del Golfo, debilitarlos y en última instancia apoderarse de ellos? Porque todos ellos, en su mayoría, se retiraron de los acuerdos de Abraham.
withdrew for the most part from the Abraham Accords. Okay? Saudi being the lead actor. Vale, Arabia Saudí siendo el actor principal en eso. Israel ya atacó militarmente a Qatar hace solo unos meses, así que eso es un gran cambio. Israel realmente no respeta o no necesita a estas familias del Golfo en el poder. Preferirían mucho más poner a un títere estadounidense o israelí al mando, o que el país se haga pedazos y luego intervenir cuando se asiente el polvo. Entonces pueden llegar a un acuerdo con estas monarquías del Golfo, que si no se alinean con los acuerdos de Abraham, si no van a respaldar un genocidio de la población palestina autóctona, entonces se acabó, están fuera. Y están consiguiendo que Irán, potencialmente, haga el trabajo sucio por ellos, quizá. Tal vez esa no sea la intención de Irán. Pero ese resultado final serán monarquías debilitadas en el Golfo Pérsico. Ahora bien, hacia dónde se dirija eso al final, Nima, es algo que nadie puede predecir en este momento. Pero esa es la única explicación que se me ocurre aquí, porque esto fue intencionado. No es que simplemente atacaran el objetivo equivocado o se excedieran un poco. Esto es una estrategia de Israel. Saben lo que viene después de esto. Y a Irán le queda muy poca opción. Quiero decir, la única opción que tiene Irán en este momento, aparte de responder de la misma manera, sería acudir a los estados del Golfo, como Qatar, y decir, bueno, si vais a permitir que los estadounidenses y los israelíes destruyan nuestro GNL, nuestro gas natural, entonces tendréis que suministrarnos gas natural, y lo haréis gratis. De lo contrario, vamos a destruir vuestro país, vuestro suministro. Básicamente tendrían que extorsionar petróleo y gas a los estados del Golfo para mantener a Irán en funcionamiento. De lo contrario, ya sabes, habrá una represalia en especie, que es lo que estamos viendo ahora, creo. Esto es lo que estamos viendo hoy. Así que quiero decir, esa es mi mejor explicación. Hay un plan más grande aquí. Hoy sprende, posiblemente sacrificar, algunas más monárquicas de Golfo. Estados Unidos importará, si les importa, extinguirá. Simple. Así que, quiero decir, necesitamos empezar a ampliar nuestra visión de esto y pensar de manera diferente, porque desde luego, ya sabes, el proyecto del Gran Israel no va a existir con los obstinados estados árabes del Golfo. Simple. Ahora bien, si ese plan va a hacerse realidad o no, si va a funcionar para Israel y Estados Unidos, eso es otro asunto. Pero estamos viendo un movimiento intencionado, diseñado para provocar que Irán ataque las instalaciones petroleras y de gas del Golfo. No es que a Trump le importe la economía global. De hecho, para Estados Unidos, y aquí es donde está la ventaja estadounidense, los beneficiarios de esto van a ser las empresas petroleras y gasísticas estadounidenses. Dominarán. Rusia también será beneficiaria, pero creo que eso es un asunto secundario. Pero ante todo, serán los Estados Unidos. Así que si lo miras desde ese punto de vista, hay una continuación de la operación liderada por Estados Unidos para destruir el gasoducto Nord Stream, lo que luego creó una dependencia en Europa del GNL estadounidense, gas natural licuado, con precios inflados y abusivos en el mercado del norte de Europa. Ahora el mercado del sur de Europa se ha quedado sin suministros de GNL catarí. Cree que puede simplemente aumentar la producción y los precios, una y otra vez. Quizá Trump piense que va a saldar la deuda nacional de $40 billones de esta manera, básicamente absorbiendo la vida del resto del planeta y enganchando a todo el mundo al petróleo y gas estadounidenses a precios desorbitados. Quiero decir, puede que piensen que pueden compartir temporalmente el mercado con Estados Unidos y luego privar a China, Corea del Sur y Japón, quizá disciplinar un poco a Oriente Medio, tal vez conseguir que compren petróleo y gas estadounidenses a precios extorsivos. Así que, desde ese punto de vista, Nima, eso es lo que parece. Podemos verlo desde el punto de vista israelí.
remodelar Oriente Medio en estados clientes sumisos y obedientes. Y things we see para estados superestados en my mind superdes a precios más altos. Así es como la veo yo, Nima. Es mi mejor suposición fundamentada. That's what it looks like to me, Nima. That's my best educated guess. I think that makes sense because you remember when Donald Trump went to Creo the que eso tiene Middle East, sentido, porque recuerdas cuando Donald Trump fue a Oriente Medio y los israelíes estaban tan asustados por la cantidad de influencia que esos estados árabes tendrían sobre él, ya que estaban sobornando a Trump por todos lados. Por eso pensaban que esos tipos estaban ganando tanto poder en Washington. ¿Recuerdas la cooperación militar con Qatar? En Israel estaban totalmente en contra. Y ahora mismo, la guerra les está beneficiando por completo. El problema, Patrick, es que no parece que Estados Unidos vea a esos países como naciones soberanas. Los ve como una especie de territorio con unos pocos ricos allí. Y eso va a influir en el liderazgo. O van a seguir en la misma posición que antes, como están ahora, y mantener la misma mentalidad. There's two ways you can. This is a very important question. Hay dos maneras de ver esto. Es una cuestión muy importante. Puede que la oigas a menudo. Bien, esta es la naturaleza de los estados del Golfo, su capacidad para gobernar en sus respectivos territorios. Y después, ¿cuál es exactamente su relación con Occidente, en particular con Estados Unidos? Una forma de verlo es que Estados Unidos proporciona protección militar para mantener a esas familias en el poder. Mientras Estados Unidos mantenga a esas familias en el poder, pueden controlar esos estados. También pueden aprovechar los ingresos del petróleo a través del sistema del petrodólar, el petróleo comprado y vendido en dólares estadounidenses. Y el quid pro quo, desde principios de la década de 1970, ha sido que esos estados árabes reinvertirían los dólares para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, deuda estadounidense, básicamente para impulsar Wall Street. Basically pump up Wall Street. Okay. Vale, ya sabes, existen instituciones enteras que se han construido sobre la base de este petrodólar. Citibank es un buen ejemplo, una potencia de Wall Street, que prácticamente ha sido inflada y levantada gracias a los petrodólares árabes. Instituciones importantes como esa ejercen en realidad mucho control sobre las políticas del gobierno estadounidense, y Citibank eligió a mano el gabinete de Obama en 2008. Eso te muestra cómo funciona esa relación circular. Así que esa es una forma de verlo. Y luego, con ese dinero, también compran armas estadounidenses, aviones estadounidenses, sistemas de defensa antimisiles estadounidenses, todo tipo de cosas de Estados Unidos. Y Estados Unidos finge ofrecer protección a esos estados del Golfo. Así que ese es un punto. Pero para mí, dado que el petrodólar sigue ayudando a sostener la moneda de reserva mundial de Estados Unidos, el país todavía lo necesita. Sin embargo, en cuanto a las ventas directas de petróleo del Golfo a Estados Unidos, son cada vez menores. Han ido disminuyendo con los años. Y ya sabes, aunque Europa sigue comprando una cantidad considerable de ellos, especialmente en lo que respecta al GNL de Qatar, cuando se trata de ventas directas de petróleo, ya no es lo que era. El Lejano Oriente es el principal beneficiario de los suministros del Golfo Pérsico, e Irán también forma parte de esa ecuación. Pero la relación real ahora mismo es que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y los demás estados del Golfo, como Bahrein, son los que gastan su dinero. Están acostumbrados a gastar dinero en equipamiento militar estadounidense, y eso les hace parecer duros. Además, les compra mucho favor por parte de Estados Unidos, políticamente, de la industria de defensa y del sector bancario y financiero. Les introduce en el juego occidental de una forma muy importante, pero en realidad no les proporciona ninguna protección. Es un sistema de extorsión, y Estados Unidos básicamente está chantajeando a estos monarcas árabes hereditarios y sobreprivilegiados. Los utilizan, los exprimen todo lo que pueden para sacarles dinero, para comprar el último F-35, el último tanque, los sistemas de defensa más recientes, o ya sabes, baterías de misiles Patriot o lo que sea.
Patriot missile batteries or whatever, they know that they're a soft touch. Saben que son un blanco fácil. Y también saben que la estrategia de Estados Unidos ha sido mantenerse agresivo con Irán durante años. Luego, utilizan la propia postura agresiva de Irán hacia Israel y Estados Unidos en su beneficio. Le dicen a los países árabes, mirad, Irán es una amenaza, Irán es una amenaza, necesitáis armaros, nosotros os vamos a proporcionar esto. Pero ni siquiera podéis disparar un arma comprada a Estados Unidos sin su aprobación. No podéis realizar misiones aéreas. No podéis activar vuestras baterías de misiles Patriot. No podéis hacer nada. Todos son equipos técnicos estadounidenses, soldados estadounidenses, personal estadounidense, mantenimiento estadounidense. Todo es americano. No tenéis ninguna independencia militar si compráis a Estados Unidos. Nada. Básicamente sois una franquicia externalizada del Pentágono. Así que, políticamente no tenéis ninguna independencia. Están atrapados en esta trampa porque el liderazgo fue muy miope, muy corrupto y no muy inteligente. Y para demostrártelo, Nima, la culminación de todo esto fue durante el segundo mandato de Barack Obama. Barack Obama y un joven MBS, Mohammed bin Salman, que probablemente tenía solo 32 o 33 años en 2015, convencieron a Arabia Saudí, creo que mientras él era ministro de Defensa, no recuerdo su cargo exacto en ese momento, para atacar Yemen y lanzar una guerra a gran escala contra el país vecino de Yemen. Por supuesto, sabemos por qué fue eso. En realidad fue una operación de Estados Unidos e Israel, utilizando a los Emiratos Árabes Unidos y consiguiendo que pagaran gran parte de ella para dividir Yemen, no solo por el petróleo del sur, sino también para aislar a Ansar Allah, el movimiento Houthi, y recuperar el control del estrecho de Bab al-Mandab y de todo el Golfo de Adén. Así que fue una maniobra geopolítica. Pero lo que eso demostró fue que querían que Arabia Saudí liderara esa guerra. Todos los aviones eran estadounidenses. Todo era americano. Incluso hay informes de que Estados Unidos realizaba las misiones, pero con banderas saudíes en los cazas estadounidenses, y consiguieron implicar a otros países en ello. Ese fue el punto álgido de este acuerdo. And that was the peak of this arrangement, and that went on for 8 years. Y eso continuó durante 8 o 9 años. Empezó en marzo de 2015 y realmente no terminó hasta alrededor de 2023. Luego empezó a reducirse, pero en realidad sigue en marcha. Así que eso demuestra que estos países no tienen ninguna independencia, ninguna soberanía. Todas esas familias reales sirven a placer de Estados Unidos y, en última instancia, de Israel. Porque si Israel quisiera eliminar a cualquiera de ellos, desaparecerían en 48 horas, estarían fuera. Y cualquiera de estos, Israel puede hacerlo por Estados Unidos, o Estados Unidos podría hacerlo. Pero Estados Unidos no quiere que se le vea haciendo eso públicamente, así que hace que Israel se encargue de parte de su trabajo sucio allí. Así que quizá esto sea un caso de lo que está ocurriendo aquí. Toda esta fachada se está desmoronando. Esta fachada ahora está claro. Estados Unidos, por lo que hicieron Israel y Estados Unidos, atrajo el fuego hacia todos estos países del Golfo. Estos insensatos, seré amable, insensatos monarcas del Golfo estaban pagando miles de millones de dólares en protección a Estados Unidos. Y mira lo que obtuvieron, ninguna protección. No pudieron proteger a Qatar de Israel. Y están atrayendo el fuego. Toda la fachada de esta relación falsa es depredadora. Estados Unidos se aprovecha de estas familias hereditarias del Golfo, ingenuas, mimadas y sobreprivilegiadas. Utilizan a Irán para amenazarlas, para crear un motivo que las lleve a comprar más armas. Se lucran con el mercado de valores, reciben sus petrodólares en Nueva York. Quiero decir, es una estafa total. Estados Unidos lleva ejecutando esta estafa con los árabes del Golfo desde hace mucho tiempo, en realidad desde principios de los años 70, y no ha hecho más que empeorar. Siguen redoblando la apuesta. Ahora míralo. Es un desastre. Y hay gente en Estados Unidos y en el Golfo que piensa, bueno, borremos el tablero de una vez.
Quiero decir, o en Israel, en Estados Unidos. Borremos el tablero de una vez. Pondremos nuevos gobiernos. Encontraremos otros miembros de la realeza. Habrá un golpe palaciego. Ya verás. Y tomarán el control. Y esos se convertirán en colonias de Israel y de Estados Unidos. Hacia ahí se dirigen. No hay manera de que permitan que un movimiento nacionalista árabe tome el poder en ninguno de estos países, ni siquiera en Bahrein. Pero probablemente eso no vaya a ocurrir de todos modos, porque pueden ser aplastados de inmediato. Cualquier tipo de movimiento político puede ser aplastado. Israel asesinará hasta el último de ellos, como está intentando hacer ahora con los iraníes. Así que bueno, siento pintar un panorama tan oscuro, pero estamos ante posibles cambios de paradigma, grandes convulsiones en el Golfo, como resultado de lo que estamos viendo aquí. No puedo imaginar que las cosas vuelvan a ser como antes. Simplemente no puedo verlo. Patrick, el estrecho de Hormuz sigue siendo uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan la administración Trump y los israelíes en esta guerra contra Irán. Donald Trump está haciendo todo lo posible por presionar, por intentar de algún modo forzar a los europeos a entrar en el conflicto. Eso no significa que los europeos no formen parte de la guerra. Lo están en el frente defensivo. Están defendiendo, están haciendo todo por Estados Unidos e Israel en este momento, pero no quieren pasar a la ofensiva, especialmente cuando se trata del estrecho de Hormuz. Porque creo que una de las razones es lo que acabas de mencionar con el caso del gasoducto Nord Stream. Sabotearon el gasoducto Nord Stream. Y si no es en Oriente Medio, si inician una guerra en Oriente Medio, en el estrecho de Hormuz, que saben que no es viable, esa no es una opción real para ellos, porque nadie podría abrir el estrecho de Hormuz. Creo que su cálculo es el siguiente. ¿Cuál es tu interpretación del movimiento de los europeos, de su reacción ante lo que Donald Trump está pidiendo? Bueno, en realidad no está recibiendo mucho apoyo por parte de los europeos, no realmente. En cuanto a su implicación, ya sabes, Italia, el Reino Unido, Francia, todos tienen tropas desplegadas y asignadas a varias bases estadounidenses de forma constante. Y eso se debe a que estos países europeos necesitan participar en todo para mantener su preparación operativa, ¿verdad? Así que siempre van a estar unidos de la mano, aunque sea en un papel menor. Pero eso, de algún modo, justifica el complejo militar industrial interno de esos respectivos países europeos, que también son miembros de la OTAN. Así que es simplemente parte de su implicación. Los británicos siempre tienen que estar involucrados en cada incursión, golpe o guerra. Tienen que estar allí junto a Estados Unidos, porque de lo contrario, sus fuerzas no obtendrán ninguna experiencia, y eso va a perjudicar su capacidad para conseguir presupuestos militares el año siguiente. Así que esto es solo un juego que se está repitiendo constantemente. Pero en cuanto a conseguir que participen para ayudar a abrir el estrecho de Hormuz, ¿por qué? ¿Por qué pediría eso Donald Trump si Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo? Si están ganando, si destruyeron la marina iraní, si destruyeron su fuerza aérea y destruyeron todos sus misiles, o la mitad de sus misiles, o lo que sea que Trump afirme esa tarde en particular, o en ese desayuno en particular, sea cual sea el caso, ¿por qué necesitarían a los europeos para ayudar? ¿Por qué no simplemente llamar a Israel y hacer que vengan? Israel tiene una marina, tienen barcos, pueden hacerlo. ¿Por qué no? Son el mejor amigo y aliado. Porque Estados Unidos ha hecho esto de manera muy cínica. Trump quiere atraer a los europeos para crear un objetivo con el fin de reducir la tensión. Además, si solo están Estados Unidos e Israel, eso sería un gran objetivo evidente, lo que solo motivaría aún más a los iraníes y agravaría la situación. Así que quieren involucrar a los europeos con la idea de que Irán podría dudar en atacar un buque de guerra europeo
por miedo a provocar que una potencia europea se alíe con Estados Unidos e Israel. Pero eso es exactamente lo que Trump quiere hacer. Ally with the US and Israel, but that's exactly what Trump wants to do. He wants to use the Europeans as shields. Yeah. Quiere usar a los europeos como escudos, ¿no? Y algunos países europeos son lo bastante inteligentes como para darse cuenta de ello. Otros no tanto. Pero todos tienen un problema. Son completamente sumisos y vasallizados por Washington, y les resulta muy difícil salir de ese papel. Así que lo que hará Trump será ofrecerles. Siempre intenta aprovechar cada situación para obtener ventaja en alguna transacción que se conecte con otra situación distinta. En el caso de los europeos, esas situaciones separadas serían como fichas de Ucrania, por ejemplo, o algún tipo de acuerdo de la OTAN. Ya ha destrozado a la OTAN y ha culpado a los enemigos. He's already trashed NATO, and he's blamed the European countries. He said to them at the press conference this week. Les dijo en la rueda de prensa de esta semana, bueno, no entiendo por qué los países europeos no quieren ayudar. Quiero decir, nosotros no teníamos que venir a ayudar con Ucrania, pero lo hicimos. No, en realidad, Estados Unidos fue quien inició la guerra de Ucrania. Lanzaron un golpe de Estado y una guerra civil bajo el mandato de Obama en 2014. Y el propio Donald Trump inundó Ucrania de armas y ayuda letal durante su primer mandato. También saboteó el proceso de paz de Minsk en ese tiempo. Su gobierno lo hizo. Así que la guerra no habría ocurrido si Trump no hubiera hecho esas cosas. Y Obama también. Por tanto, Estados Unidos en su conjunto, los Estados Unidos, es responsable de la guerra de Ucrania al 100%. Ellos la han liderado. 100%. They've led it. They've driven it. They created it. Ellos lo han impulsado, lo han creado, arrastraron a los europeos a ello para crear una guerra por poderes, para generar una amenaza a Europa, de modo que los europeos se sintieran motivados a defenderse. Todo esto es manipulación por parte de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Así que Trump intentando jugar esa carta, en cierto modo, esto es bueno, porque con suerte despertará a algunos de esos europeos y a esos burócratas y tecnócratas que están completamente perdidos y ahogándose en su propia propaganda. Pero lo que Trump también hará es quizá aprovechar esto para conseguir algún tipo de, ya sabes, acuerdo sobre Groenlandia con Dinamarca, por ejemplo, o ser menos agresivo con Groenlandia, quién sabe. Pero esta Casa Blanca intentará cualquier cosa. This White House will try anything. They'll try anything. It's a gaggle. Intentarán cualquier cosa. Es una bandada de absolutos degenerados, auténticos criminales de cuello blanco, que ahora se creen gánsteres internacionales, sin ningún respeto por la ley estadounidense, la ley constitucional de Estados Unidos, el derecho internacional, ningún tratado o convención, la Carta de las Naciones Unidas, nada, nada. Lo han destrozado todo. Se burlan de ello, lo desprecian y se ríen de cualquiera que intente plantear algún tipo de argumento humanitario, de derechos humanos o moral. No les importa. Ahora es un estado canalla. Es una hegemonía fuera de control. Ya no es una superpotencia. Para ser una superpotencia necesitas la cooperación de tus socios. Hay que liderar a través de las instituciones, mediante la cooperación y la confianza. Y Donald Trump heredó eso. Pero Joe Biden hizo un daño tremendo a todo esto, por cierto. Aún así, Donald Trump heredó una superpotencia. Lo que Donald Trump va a dejar después de 4 años no es una superpotencia, sino un hegemón rebelde. Y eso es un imperio en una pronunciada decadencia. Eso es lo que Trump habrá dejado. Si logra completar los 4 años, y a este ritmo, no creo que lo haga. Algunas personas en Estados Unidos tendrán que apelar a sus mejores ángeles para invocar la enmienda 25, porque no está mentalmente capacitado para ser presidente. Quiero decir, lo que estamos presenciando ahora y lo que se dice y se hace es increíble. Está causando un daño irreparable al futuro de Estados Unidos. Y está poniendo en riesgo una tercera guerra mundial a gran escala. Porque hay otras potencias en el mundo que observan esto y dicen que en realidad Estados Unidos, junto con Israel, como su socio, se han convertido ahora en una amenaza existencial para el mundo, en una escala que nunca habíamos visto antes.
Si pensamos en Japón y Alemania, bueno, más bien en Japón, en el Teatro del Pacífico, en cuanto a su poder imperial expansionista, sus planes, estrategias y demás, fue algo significativo. Pero en el caso de Alemania, fue bastante localizado, aparte de Europa del Este y el Frente Ruso, y un poco en el norte de África. Estados Unidos está proyectando esto de manera continua por todo el mundo. Continuously around the globe. You know, they're talking about four front major. Están hablando de conflagraciones importantes en 3 o 4 frentes que quieren gestionar simultáneamente, con la ayuda, por supuesto, de Israel. E Israel tiene sus propias ambiciones de dominar Oriente Medio con el proyecto del Gran Israel. Quizá para lograrlo necesiten debilitar un poco a Estados Unidos, y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Hay distintas formas de ver esto, Nima, pero ya sabes, ¿cómo encaja Irán en esta ecuación? ¿Se reduce realmente a una guerra de desgaste, de resistencia y a la posibilidad de disuasión si Estados Unidos e Israel han agotado lo suficiente sus reservas de interceptores y munición militar como para que eso pueda conducir a algún tipo alto el fuego, o pausa, o algún tipo de armisticio en todo esto? Eso es prácticamente todo lo que podemos decir por ahora, creo, Patrick. En cuanto al estrecho de Hormuz, recientemente el ministro de Asuntos Exteriores de Irán concedió una entrevista a Al Jazeera. Dijo que están definiendo el mecanismo del estrecho de Hormuz. Ya sabes, están intentando asegurarse de que no vuelva a la misma situación que tenía antes. Parece que Irán está considerando seriamente cómo gestionar el estrecho de Hormuz. Y bueno, hay un artículo en el Financial Times que sostiene que las acciones de Irán en el estrecho de Hormuz muestran la realidad de la guerra económica multipolar. Durante décadas, Estados Unidos dominó las sanciones y utilizó la presión financiera como arma estratégica. Ahora otras potencias, como India, Irán y China, están empleando herramientas similares en respuesta a las escaladas. Esto es, literalmente, lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. No sé si lo habían planeado, pero Estados Unidos los obligó a adoptar esta nueva posición. ¿Cómo ves la gestión del estrecho de Hormuz por parte de los iraníes a medida que pasa el tiempo, ya sea tras esta guerra o durante ella? Bueno, todo depende, Nima, ya sabes, en primer lugar, de la capacidad de producción de los estados del Golfo y de Irán en petróleo y gas. ¿Cuál va a ser esa capacidad de producción? Porque tal como están las cosas, Estados Unidos e Israel pueden reducir la capacidad de producción iraní casi a cero si así lo deciden. Ahora bien, eso no significa que Irán no pueda obtener suministros de otras fuentes. Sin duda puede, y también puede cubrir parte de su demanda internamente. Pero en cuanto a su capacidad de exportación, esta podría verse gravemente dañada. Y por eso, Irán también quiso desarrollar una estrategia de energía nuclear civil, porque sabían que sus recursos e industria petrolera, así como su capacidad de producción, podían ser objeto de ataques, ya fuera mediante sanciones o por otros medios, como estamos viendo ahora. Por eso querían una cartera diversa en términos de energía, y eso tiene todo el sentido. Por eso Estados Unidos está apuntando a su programa nuclear civil. No es por las armas, sino porque ofrece una salida en caso de crisis. Les permitiría suministrar energía a las ciudades, a sus industrias y así sucesivamente. Esta es también la razón por la que Estados Unidos atacó estratégicamente la energía nuclear de Alemania y convenció a Alemania, cooptando e infiltrando al llamado Movimiento Verde, al Partido Verde, para que cerrara su flota nuclear. Muy astuto. Y luego destruyeron el gasoducto Nord Stream, cortando su suministro de gas. Así que dejó a Alemania sin nada, dejó a Alemania con carbón. Y ahora Alemania tiene que pagar un impuesto de indulgencia de carbono por poner en marcha cualquiera de sus plantas de carbón. Están pagando eso.
También están pagando un recargo adicional, lo que se llama el impuesto del tío Sam, por traer el costoso gas natural licuado estadounidense a través del Atlántico. Así que Estados Unidos ha llevado a Alemania a la bancarrota, la ha hundido, ha hecho caer su economía y la ha vuelto dependiente de la energía estadounidense. Y no tienen energía nuclear. Quiero decir, los alemanes son simplemente estúpidos. Este es el movimiento más idiota de los sucesivos gobiernos alemanes, quizá en la historia moderna, sin ninguna consideración por su propia soberanía. No se puede ser soberano si la energía no es independiente. Si dependes energéticamente, más del 50% de tu energía, no eres realmente soberano. Tienes que hacer muchas negociaciones y comerciar para mantener cierta independencia, pero en última instancia vas a ser dependiente. Así que necesitarás buenas relaciones diplomáticas con tus vecinos, y si no puedes lograrlo, estarás en problemas. Así que, en cuanto al futuro de la región, si los árabes no están produciendo, ¿qué será entonces del estrecho de Hormuz? El Gulf Pérsico podría convertir en un lago muerto en comportó durante los últimos 50 años. Tenemos un kind en new restraint. Ahora, fíjate en el oleoducto este-oeste de Arabia Saudí hacia Yanbu, en el Mar Rojo, el Petrolini. Están viendo esto como una posible válvula de escape para la situación, pero eso no va a proporcionar 8 millones de barriles de petróleo al día. Y ese es el déficit estimado del Golfo Pérsico en este momento, 8 millones diarios en el suministro mundial. Por eso la Agencia Internacional de la Energía anunció esta gran liberación de 400 millones de barriles de las reservas de petróleo. Eso equivale básicamente a un mes y medio. Un mes y medio no es nada. No es una solución a nada, es un acto de desesperación. Y lo máximo que Arabia Saudí puede enviar al Mar Rojo ahora mismo está limitado por retirar el oleoducto en el puerto. Estamos hablando de entre 1,5 y 1,7 millones de barriles al día como máximo. Esa es la capacidad actual de esas instalaciones. Tendrían que hacer mejoras importantes en ese sistema para llegar quizá a 4 o 5 millones de barriles diarios. Y probablemente ya estén trabajando en ello. Pero ¿sabes qué? Ese mismo puerto en Arabia Saudí, en la costa del Mar Rojo, ha sido atacado antes por Ansar Allah, los hutíes. Está al alcance de los yemeníes. Así que ese es otro frente de la guerra que potencialmente se ha abierto aquí. ¿Cómo pueden gestionar todos estos frentes? Es un desastre. Quiero decir, hasta que los árabes del Golfo no se pongan las pilas y realmente comprendan y prioricen su propia existencia, el bienestar de la región, el futuro de su gente, y no sus cuentas bancarias en Nueva York o los tratos que tengan por detrás con los israelíes, la inteligencia artificial y todo lo demás, la situación para ellos será terminal. Es terminal. A Estados Unidos le complace dejarlos fuera de juego. Probablemente crean que pueden sobrevivir un tiempo y que van a ganar muchísimo dinero con el petróleo y el gas en América. Pero Estados Unidos arruinará al resto del mundo mediante la inflación, restringiendo los suministros y utilizando su poder de presión. Imagina lo que haría Trump si el Golfo quedara fuera de servicio. ¿Qué tipo de, ya sabes, extorsión crees que veríamos por parte de Estados Unidos? Mira lo que están haciendo con Cuba. Ni siquiera permiten que México o Venezuela le suministren combustible. Así que está dejando al país sin recursos. Hambre, no hay problema. Muertes masivas, tampoco hay problema. Lo hacemos porque estamos luchando contra los comunistas. Quiero decir, el nivel al que ha llegado Estados Unidos ahora mismo. Este es el punto más bajo en toda su historia, más bajo que Vietnam, porque al menos con Vietnam tenían la excusa falsa de que estaban combatiendo el comunismo. Sabes, al menos tenían esa excusa ideológica dentro del marco de la Guerra Fría. Y bueno, hasta cierto punto, eso podía considerarse algo legítimo.
porque se trataba de una carrera armamentística nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Así que existía esa amenaza existencial al acecho en el trasfondo, por así decirlo. Quiero decir, tenían eso como una especie de excusa. ¿Qué tienen ahora? ¿Cuál es la amenaza que combate ahora Estados Unidos? Es la amenaza que no van a poder dominarlo todo en el futuro, que tal vez tengan que compartir la vanguardia de la civilización con China. Esa es la gran amenaza para Estados Unidos. Eso no se puede vender. Una guerra fría sí podías venderla. Sell that. You could sell a Cold War. You could sell communism. You could sell Podías vender el comunismo. Podías vendérselo a tu propio pueblo y probablemente podías vendérselo al mundo, a medio mundo en aquel entonces. Ahora no tienen nada que vender salvo intimidación, extorsión, redes de protección, miedo, ya sabes, simples amenazas de aniquilación, amenazas de limpieza étnica, guerra de asedio. Eso es lo que Estados Unidos está vendiendo ahora mismo. E Israel lleva 75 años vendiendo eso a los palestinos y a la región. Mira lo que Israel está haciendo en Líbano. Están arrasando manzanas enteras en una ciudad metropolitana de primer nivel en Asia Occidental, Beirut. ¿Ves a alguien en Europa oponiéndose a esto? ¿Ves a alguien plantándose en el Congreso? No, todos están a favor. Estamos viviendo una era de brutalidad ahora mismo. We are in an age of brutality right now. This is an age of savagery right now. And it's Esta es una era de barbarie, y no es porque Estados Unidos sea salvaje, ni porque Israel sea brutal y bárbaro. La razón por la que está ocurriendo es que ningún país se atreve a oponerse, ni siquiera retóricamente, ni siquiera diplomáticamente. Rusia y China podrían tener algo que decir al respecto, pero no es gran cosa. En este momento, es Irán contra el mundo, con algo de ayuda de los chinos y los rusos. En términos de inteligencia, quizá algo de coordinación militar, cierta cooperación. Pero aparte de eso, ahora mismo es Irán contra el mundo. Quiero decir, ¿qué crees que va a ser el resultado lógico de todo esto? No va a ser bueno para el Golfo. Eso te lo puedo asegurar. It's not going to be good for the Gulf, I can tell you right now. Yeah, I think, Patrick, comparing Creo, Patrick, que comparar el Golfo Pérsico con lo que ha estado ocurriendo en Ucrania y básicamente con los problemas que surgen de Ucrania para los europeos. Bueno, los europeos llevan 4 años sufriendo ese conflicto, por lo que ocurrió entre, por ejemplo, Alemania y Rusia, el sabotaje del gasoducto Nord Stream y ese tipo de animosidad, ese absurdo odio hacia Rusia. Pero el problema, cuando se trata de Oriente Medio, es más profundo que eso. Europa tiene muchos problemas con la energía, pero en el Golfo Pérsico el problema es todo. No tienen comida, no tienen agua. Si esta escalada continúa, si estas escaladas continúan y empiezan a verse afectadas las plantas desalinizadoras, la producción de petróleo, todo, el Estado va a desaparecer. oil production being hit and everything, the state gonna disappear. There's no way back. There's no way back because if No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, porque si las plantas desalinizadoras son atacadas, evidentemente no podrán mantener la vida. Probablemente habrá una migración masiva, probablemente hacia Europa. Y por cierto, tienen dinero. Todavía tienen dinero. Así que ese dinero puede comprarles un billete a Europa y las propiedades más caras en París, Londres, Madrid, Barcelona, Roma y así sucesivamente. Los Alpes suizos, Francia, Alemania, lo que sea. Incluso Estados Unidos. Así que esa gente se marchará, y la mano de obra esclava que han empleado de Sri Lanka, Bangladesh, India, Filipinas, volverá a casa. Volverá a casa. Así que quiero decir, la región se convertirá simplemente en una sombra de lo que fue. Pero mira, ¿por qué existen todos esos países y esos estados del Golfo? Básicamente son países vinculados a bases estadounidenses. they're countries attached to U.S. bases. So the U.S. and Israel will just move in. Así que Estados Unidos e Israel simplemente entrarán, arreglarán las plantas desalinizadoras y lo reconstruirán para sí mismos. Ese es su plan, esa es su idea. Si no pueden tenerlo, lo destrozarán y luego se lo quedarán. Pero Irán se interpone porque eso no encaja con la arquitectura de seguridad regional de Irán. Llevo años diciendo esto, y los iraníes también, por cierto, que el Golfo, Oriente Medio, necesita una nueva arquitectura de seguridad. Debe ser creada por Oriente Medio, no por Estados Unidos, no por Europa, sino por Oriente Medio.
necesita una arquitectura de seguridad dirigida por Oriente Medio, por Asia Occidental, que no de todos Estados Unidos, ni de ningún extraño tipo, ni siquiera de Rusia, ni siquiera de China. Not even Russia, not even China. It's for the region. And they manage it themselves. Es para la región, y ellos lo gestionan por sí mismos, para su propio beneficio. Eso es lo que tiene que suceder. Pero obviamente a Estados Unidos podría parecerle bien e Israel podría estar de acuerdo siempre y cuando Irán no forme parte de esa arquitectura de seguridad. Así que tenemos un problema fundamental y grave aquí. Te lo digo, ahora mismo estás viendo una guerra total y absoluta. Y lo que hizo Israel en cuanto a atacar el campo de gas de South Pars son malas noticias para Qatar. Malas noticias. Están muy preocupados ahora. Qatar está entrando en pánico. Vas a empezar a ver una fuga de capitales de estos países como no se ha visto antes, especialmente en el próximo mes, en primavera. Vas a ver una huida de corporaciones estadounidenses y empresas occidentales. Ya ha comenzado en Dubái. Western companies, it's already begun in Dubai. And likewise, the Gulf are going to withdraw their DFR. Y del mismo modo, los estados del Golfo van a retirar su IED, inversión extranjera directa, de los países y empresas occidentales. O simplemente van a hacer las maletas, marcharse e irse al extranjero. Y ya sabes, literalmente van a extraer su liquidez y sus activos de esas zonas. Van a reubicar ese capital en otro lugar, quizá en China, quién sabe, quizá en Estados Unidos. Tal vez Trump reciba algo. Esto es una guerra total. Lo que hizo Israel al matar a Ali o al jefe de seguridad, Larijani, y luego anunciar después, Nima al-Khorshid, y también matar a uno de los jefes de la inteligencia iraní, dijeron después de eso que ahora van a apuntar a todos los funcionarios iraníes. Así que van a considerar a cada político, a cada funcionario del gobierno como un terrorista, y van a ir a por ellos. Lo acaban de decir hoy. And they're going to hunt them down. They just said that today. Our policy, we're going to hunt them down. Nuestra política es que vamos a cazarlos. Están intentando destruir el Estado iraní, el país, igual que han hecho antes, tratando de eliminar a cualquier posible negociador, a cualquier posible diplomático. Irán a por todos, y luego señalarán a Irán y dirán, mira, no tenemos a nadie con quien negociar. No, porque los habéis asesinado a todos. Eso fue lo que hizo Israel con el Líbano. Es lo que están haciendo con los palestinos. Es lo que harán con cualquier país que sea el objetivo. Lo hicieron en Irak y lo están haciendo con Irán. Siguen haciéndolo con Irán. Ahora van a intensificarlo. Si no pueden atacar objetivos civiles masivos y matar, bueno, ya sabes, a Israel le encantaría masacrar a los iraníes y matarlos en masa, como hicieron con la población palestina nativa. No desearían nada más que hacer eso. El único problema es que ya no van a poder cultivar ningún capital político en Occidente si continúan con este tipo de política de asesinatos en masa. Así que, en su lugar, lo que va a hacer Israel es simplemente decir, bueno, estas van a ser asesinatos selectivos porque Irán es un estado terrorista. Por lo tanto, cualquier funcionario que ocupe un cargo es un terrorista y vamos a matarlo. Y acaban de anunciar esa política hoy. Esto es una guerra total. No hay vuelta atrás. Va a ser brutal. Aniquilación de un lado, del otro o de ambos. Ahí es donde va a terminar esto. Y es muy probable que las potencias mundiales tengan que intervenir para detenerlo o para ayudar a decidir quién será el vencedor. Para el bien del resto del mundo, las potencias del eje del mal en este momento son Estados Unidos e Israel. Eso está claro desde una perspectiva histórica, observando cómo comienzan las guerras, como la Segunda Guerra Mundial. Progresores son Estados Unidos e Israel. Esas son las potencias del eje. Y se formarán potencias aliadas, probablemente en una coalición John y otros países. Así que ya sabes, los estados del Golfo tienen que decidir de qué lado quieren estar en esta historia, porque ahora mismo están con los alemanes y los italianos en la Segunda Guerra Mundial. Están con las potencias del eje. Y una cantidad tremenda de daños, un número tremendo de vidas perdidas como resultado de esas guerras mundiales, daños tremendos,
y las fronteras se redibujan al final de todo eso. Y sus fronteras serán redibujadas. Estos estados del Golfo pueden ir despidiéndose de sus pequeños feudos si van a seguir por el camino en el que están ahora, que creo que probablemente será la jugada perdedora. Tienen algo de poder, apenas, y no por mucho tiempo. Pero ahora sí tienen poder e influencia si deciden unirse por el bien de la región en lugar de por los intereses personales de sus propias familias. Estados Unidos los ha estado manipulando. Los británicos, los estadounidenses y los israelíes han estado jugando con estas camarillas familiares. Los han manipulado tan bien a lo largo de los años, consiguiendo que hicieran cosas en contra de sus propios intereses, que libraran guerras contra sus vecinos. Es increíble lo fácilmente manipuladas que han sido estas familias del Golfo. Ahora se puede ver que todo se está desmoronando. Y el hecho de que hayan arrojado a sus hermanos y hermanas árabes bajo el autobús, que hayan dejado de lado a los palestinos durante décadas y décadas, finalmente les ha pasado factura. Y ahora su propia existencia está seriamente en entredicho. Es culpa suya, porque eligieron mirar hacia Occidente en lugar de hacia Oriente. Eligieron en contra de sus propios hermanos, hermanas y vecinos árabes. Eligieron Londres, París y Nueva York en lugar de Beirut, Jerusalén y, ya sabes, Teherán, Bagdad y Damasco, el Cairo también. El Huis van Occident, y este stildheid zal je en Ukrainië te gran culminación, un gran clímax ahora. Patrick, since the assassination of Syed Hassan Nasrallah, many Patrick, people were desde el arguing asesinato de and Syed this Hassan is Nasrallah, social media that acts mucha gente position sostiene, is básicamente somehow en los medios de comunicación getting dominantes, weaker and que el eje de la Hezbollah doesn't resistencia exist se está anymore. debilitando de algún modo, Now, the Assad que Hezbollah ya no regime is existe, gone. que el régimen de Assad ha Yemenis are desaparecido, some que los from yemeníes están bajo control algún from tipo the de United control de States. Estados Unidos, Iran is weakened y que as a Irán se ha result of visto all of this debilitado como happening. resultado de todo And esto. right now, with the war Y ahora happening, mismo, con la guerra en marcha, la guerra principal que Netanyahu ha estado deseando, deseando, ya sabes, desde hace más de 20 años, por fin la tiene. Están metidos en ella. Y tenemos al eje de la resistencia. Líbano está atacando la parte sur de Israel. Nunca antes habían atacado esa parte de Israel. Esto demuestra que no importa. No hay señales de debilidad, en mi opinión, por lo que hemos visto hasta ahora del Líbano. Sobre el terreno, también están combatiendo a los israelíes. Por eso Israel está llamando a filas a 540,000 nuevos reservistas para unirse al ejército. No sé qué tan bien entrenados están. Esa es una gran incógnita. Por otro lado, hasta ahora estamos viendo cierta coordinación entre Irán, Hezbollah y los grupos en Irak. Los yemeníes no están participando en la lucha en este momento. Parece que, por cómo se siente el eje de la resistencia, no necesitan que Yemen se una. Y no parece que el eje de la resistencia se haya debilitado. En mi opinión, esta guerra contra Irán es realmente una manifestación de lo que el eje de la resistencia representa para todo el mundo árabe. Sí, no. Lo que esto demuestra es que el líder del eje de resistencia es Irán y que los países árabes están siguiendo su ejemplo. Irán marcó el camino. Ningún otro país tuvo el valor de atacar a Israel. Solo Irán lo hizo, y también Hezbollah. Pero Hezbollah no tiene el mismo nivel de capacidades y recursos que Irán. Es la milicia local del sur del Líbano. Son muy buenos combatientes. Lucharon con valentía en Siria, derrotaron al ISIS y al Nusra allí, y lucharon con valentía contra los israelíes, y los derrotaron en 2006. Pero Israel básicamente ha cambiado las reglas del juego, porque la diferencia entre entonces y ahora es que en 2006 o en años anteriores no se consideraba aceptable matar civiles a la ligera, matarlos por decenas de miles. E Israel ha eliminado esa prohibición en la guerra, y Estados Unidos la ha respaldado.
Estados Unidos la ha facilitado y también se ha aliado con Israel en un genocidio, ¿ves? Así que eso cambia las cosas. Esto no es ventajoso para Hezbollah ni para ningún otro país, porque todos esos otros países ahora tienen que pensar que cualquier acción que tomen, atacar o contraatacar a los israelíes, podría significar que decenas de miles, 50,000, quizá más, quizás cientos de miles, podrían ir por fortmärkwen gross emmening. Es una gran carga absurd to Hezbollah. You know, a group like Hezbollah. So it's kind of like really extreme blackmail by the Así que es una especie de chantaje extremo por parte de los israelíes y los estadounidenses. Si te atreves a tocarnos, vamos a aniquilar a decenas de miles de los tuyos, porque así es como hacemos negocios. Ya sabes, Bashar al-Assad tenía que hacer ese cálculo todos los días en Siria. Pero fue criticado por los halcones de la guerra y por la gente en Internet por no ser lo bastante duro con los israelíes. Bueno, es fácil para ellos decirlo, pero Israel puede entrar, arrasar una manzana entera y matar a 20,000 personas como si nada, como si acabaran de desayunar. No tienen ningún reparo moral en matar árabes. A Israel no le importa. A Estados Unidos tampoco le importa. La única razón por la que a Estados Unidos le importa es porque podría perjudicar su capacidad para participar y cerrar acuerdos con algunos de sus aliados u otros países si se les percibe como responsables de matar a demasiadas personas, demasiados civiles. Eso es lo único que frena a la administración Trump. Es solo, ya sabes, un poco de la reputación a la que se aferran allí. Así que, en cuanto al eje, Nima, Siria, desmantelar el gobierno sirio y hacer colapsar al gobierno de Assad era el puente que suministraría y apoyaría a Hezbollah. Pero también controlaba la posición elevada del Monte Hermón y parte de los altos del Golán. De acuerdo, esos ahora se han perdido porque Estados Unidos e Israel instalaron un gobierno terrorista de Al-Qaeda en Damasco, uno que Donald Trump incluso invitó a la Casa Blanca. El ex subjefe del ISIS, fundador de Al-Qaeda en Siria, al-Sharar, también conocido como al-Gilani. Así que izaron la bandera negra sobre Damasco para bloquear el puente, aislar a Hezbollah, pero también para crear un corredor para atacar a Irán, para Israel a través del Kurdistán iraquí, y debilitar a los iraquíes para que no puedan cooperar con el gobierno sirio y los libaneses, concretamente con las fuerzas de Hashd al-Shabi. Pero como dijiste, Nima, Hashd al-Shabi no ha desaparecido. Hezbollah no ha desaparecido, a pesar de todos los ataques, a pesar de que asesinaron a sus líderes, el comandante de las Hashd, Abu Mahdi al-Mohandes, el general de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, todos asesinados, todos muertos. Pero los grupos siguen ahí, siguen luchando. ¿Y sabes qué? Probablemente van a movilizar a muchos más jóvenes para luchar por su causa ahora. Eso no va a ser un problema para ellos. E Irán es igual, con los guardianes de la revolución y con la sociedad iraní. Ahora ven el verdadero mal de Estados Unidos e Israel. Las nuevas generaciones lo ven. No van a tener ningún problema para reclutar a las próximas generaciones. Así que los israelíes y los estadounidenses ahora ven a la población como el enemigo. Por eso estás viendo el ataque a civiles. Los israelíes consideran a la población general como una amenaza porque creen, tanto los israelíes, con su especie de mentalidad criminal, como Estados Unidos, la administración Trump, que esas poblaciones generarán resistencia. Por lo tanto, piensan, debemos atacar a la población, tenemos que matarlos. Estados Unidos e Israel están llevando a la sociedad y la civilización occidentales a retroceder 400 o 500 años, de vuelta a la época medieval. Esta es una mentalidad medieval, incluso precolonial, puro barbarismo medieval. Ciudades-estado y reyes corruptos y fuera de control, guerras de asedio masivas. Esto no es lo normal. Mira lo que le están haciendo a Cuba. Eso es una guerra de asedio medieval, sin el menor respeto por la vida humana. Y los cobardes del Congreso y del Senado de Estados Unidos
no tienen nada que decir al respecto, porque en sus mentes débiles creen que de algún modo está justificado, ya que hay un malvado gobierno comunista en La Habana, como si fuera una amenaza para Estados Unidos. ¿Qué le ha hecho Cuba alguna vez a News? Nada. Nada. Y mira lo que está haciendo ahora Saúl. Están abusando del pueblo cubano. Marco Rubio, Donald Trump, asediando a todo un país, amenazando a cualquiera que les preste ayuda, con la intención de destruir la sociedad, de matar a la gente. Quieren hambruna, la quieren. Lo llaman máxima presión. ¿Y dónde está la oposición en el gobierno de Estados Unidos? ¿Dónde está la oposición de los medios estadounidenses? ¿Es América tan inmoral ahora, en 2026, que no puede mirar esto, a solo 90 millas de su costa, y ver lo fundamentalmente malvado que es? Es satánico, el nivel de abuso. Quiero decir, esto es simplemente, y los países europeos también, están de acuerdo con ello. Olvídate de Sudamérica. A todos los han amenazado. Estados Unidos ha dicho, entraremos y secuestraremos. Tomaremos Pinot Grigio y lo metemos en la cárcel en Nueva York. Así que mantén la boca cerrada. Y si quieres llevar petróleo a los cubanos, nos quedaremos con tu petrolero. Muchas gracias. Nos quedaremos con el petróleo, lo venderemos y nos quedaremos con el dinero. Muchas gracias. Así están las cosas ahora mismo. Así estamos. Y si la gente no entiende realmente ni aprecia la magnitud de la depravación en este momento de la historia, si no lo ve por lo que es y actúa en consecuencia, haciendo algo para detenerlo, todavía hay una oportunidad para frenar esto políticamente. Pero si no aprovechan esta oportunidad ahora, ¿quién sabe qué pasará después de esto? Están forzando una tercera guerra mundial. La están forzando y haciendo que ocurra. Patrick, antes de terminar, sabemos que han pasado muchas horas desde que Donald Trump asumió el poder, fue elegido en Estados Unidos, y estábamos hablando de Tulsi Gabbard, Kash Patel. Estas son personas que podrían haber hecho algo en la administración. Ya sabes, buena gente. Pero con el paso del tiempo, supimos que estas personas no iban a hacer nada. Pero finalmente, alguien en la administración Trump ha decidido dimitir. Alguien de quien nadie hablaba. Nosotros tampoco. Nunca lo consideramos, ya sabes, un buen personaje dentro de la administración Trump, que fuera a hacer algo respecto a sus políticas, que se opusiera a ese tipo de políticas. Y su nombre es, ya sabes, Joe Kent. And whose name is, Joe Kent. He's the director of the National Counterterrorism. Es el director del Centro Nacional de Contraterrorismo. Dimitió en protesta contra la guerra con Irán. Y sabemos lo importante que es la política interior para todo lo que Estados Unidos hace fuera del país. ¿Qué importancia tiene eso, en tu opinión? ¿Y cómo va a cambiar? Porque sabemos que los demócratas, por sus propias razones, no por Donald Trump, sino por sus propias razones, quieren ir a por él. Pero este tipo de movimiento que surge dentro del Partido Republicano no lo quieren. Este hombre participó en esas guerras interminables en Oriente Medio, perdió a su esposa en Siria, sabe de lo que habla. ¿Qué opinas al respecto? Creo que, desde un punto de vista simbólico, es enormemente importante, incluso si es el único que dimite. Y puede que sea el único, porque ahora mismo todos los demás están siendo amenazados. Puedes creerlo. La orden ha bajado por la cadena de mando desde Trump, desde Pete Hegseth, desde todos. Están amenazando con destruir, con arruinar a cualquiera que siga los pasos de Joe Kent. Al mismo tiempo, prometen riquezas, fama y recompensas a quienes permanezcan leales a esta administración. Así que Joe Kent probablemente representa a la élite, lo mejor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Quiero decir, mira su currículum. Es inigualable en cuanto a despliegues de combate, ya sabes, unidades de élite como los Texas Rangers, los Boinas Verdes, etc. Así que no es una persona fácil de atacar. Donald Trump intentó insultarlo. Lo que hace Trump cada vez que alguien se sale del guión es llamarlo perdedor. Ataca a su esposa, se burla de ellos,
Si tienen un familiar que se está muriendo de cáncer, Donald Trump se burlará de la persona que está muriendo. Y, ya sabes, es simplemente repugnante. Quiero decir, las cosas que ha hecho Trump atacando a Thomas Massie por su esposa fallecida, o su esposa actual, no lo sé, pero es simplemente repugnante. No hay límites para Trump ni para lo que hará para atacar a alguien que considera desleal. Pero no puede hacer eso con Joe Kent, porque si lo hace, va a alienar a todos los del SEAL Team 6, a todos de las fuerzas especiales. Y los tipos de las fuerzas especiales son los verdaderos líderes. Tienen todos los podcasts. Joe Kent fue paramilitar de la CIA. Era un paracaidista para la CIA. Hay muchos tipos que trabajaron para la CIA en una capacidad militar y que ahora tienen los podcasts más destacados, los principales programas de radio. Son los invitados que aparecen en Fox. Si Donald Trump ataca a Joe Kent de la manera cruel, grosera y vulgar en que suele hacerlo, porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Es porque es un tipo mentalmente inestable y narcisista, un perfil psicológico típico con un ego muy frágil para alguien tan poderoso y famoso. Pensarías que estaría por encima de eso, pero no lo está. Esta dimisión le afectó profundamente. Se podía ver que Trump estaba completamente desalineado durante la rueda de prensa cuando le preguntaron al respecto. Tuvo que pensárselo 2 veces. Se sintió limitado. No podía salir y llamar a Joe Kent un perdedor, un cobarde y todas esas cosas que a Trump le gustaría decirle. Pero si lees la carta de Joe Kent, es muy mesurada. Es muy directo, analítico. Se nota que es alguien que valora su profesionalidad. Yo quizá la habría escrito de forma un poco diferente, pero en general, si estuviera en esa posición, escribiría algo muy parecido a lo que escribió Joe Kent. En cierto modo, ha destapado el fraude en los servicios de inteligencia. Y lo que la carta de Joe Kent también señala no es solo a Trump en sí, sino que expone el completo fraude de Tulsi Gabbard, quien supuestamente es la directora de inteligencia nacional, pero ha permitido que toda la falsa inteligencia israelí se canalice directamente al sistema estadounidense para preparar y, en última instancia, justificar una guerra. Así que la DNI, el cargo de Tulsi, ni siquiera deberían tener este departamento. Fue una creación posterior al 11S, como tantas otras malas, como el Departamento de Seguridad Nacional en 2002 o 2003. Se supone que debe ser un respaldo objetivo, una curaduría final e independiente de la inteligencia entrante de diferentes fuentes para presentarla al presidente, de modo que el presidente pueda tomar una decisión informada. Pero eso no es lo que está haciendo Tulsi Gabbard. Está bajo el control de la Casa Blanca, así que no puede ser objetiva. Está tergiversando. Su trabajo ahora es ocultar la información real y saturar a Trump con información falsa. Y Trump ha demostrado que básicamente se creerá cualquier cosa que le pongan sobre la mesa. Podrías enseñarle fotos de patos muertos en Salisbury, decirle que es un ataque con Novichok, y Trump diría, oh, eso es muy malo, muy malo. ¿Qué deberíamos hacer? Y ellos dirían, bueno, recomendamos que expulses a todos los diplomáticos rusos. Vamos a intensificar la guerra en Ucrania. Vale, me parece bien. Hará cualquier cosa. Es tan fácil de manipular porque es prácticamente analfabeto. No lee. Sabe leer, pero elige no hacerlo. Depende de lo que la gente le susurra al oído. Una especie de camarilla corrupta de estafadores, neoconservadores y operativos israelíes que básicamente lo tienen aislado a este presidente. Así que no hay esperanza. Podrían decirle, literalmente, que los marcianos están lanzando misiles de queso verde contra Estados Unidos. Tenemos que atacar la Luna. Tenemos que hacerlo rápido. De lo contrario, los terroristas marcianos nos van a aniquilar. Y él lanzaría un ataque nuclear contra la Luna. Si tiene suficiente gente a su alrededor, Stephen Miller y todos los demás aduladores, se creerá cualquier cosa. Incluso llegó a creer que Irán iba a lanzar de alguna manera un ataque sorpresa contra toda la región.
Turns out that's not true. Amenaza inminente. Resulta que eso no es cierto. De hecho, las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos, cuando realmente se analizan, dicen que no es el caso. Pero eso no fue lo que se presentó en el despacho del presidente. Y luego Tulsi Gabbard aparecerá y publicará un tuit, como hizo hoy. Dirá que el presidente consideró que era una amenaza creíble. Por lo tanto, ya sabes, soy leal, trabajo para el presidente e Irán es un estado terrorista y bla bla bla. Tulsi Gabbard no es más que otro altavoz de propaganda, otra construcción política falsa, un gran fraude político estadounidense que fingió ser antibelicista durante años para construir una base de apoyo popular a la que Donald Trump luego prestó atención y aprovechó. Él dice, tendremos eso, vamos a añadir eso a la base MAGA, a la coalición MAGA. Eso fue todo lo que hizo, y al hacerlo consiguió que Tulsi Gabbard ayudara a Donald Trump a captar suficientes votos independientes, populistas y contrarios a la guerra. Muy difíciles de conseguir, pero cruciales a la hora de inclinar una elección. Ella le ayudó, se lo consiguió a Trump. Pero la contrapartida fue que, al hacerlo, básicamente tuvo que abandonar y dejar atrás todas sus posturas contrarias a la guerra. Y ahora se ha convertido en una neoconservadora. Es un cambio asombroso, pasar de demócrata contraria a la guerra a neoconservadora, sionista acérrima y profundamente antimusulmana. Después del 7 de octubre, ella lo sabe. Tulsi Gabbard debería saberlo mejor que nadie. Tulsi Gabbard should know better than anybody. She went to Syria during the war. Ella fue a Siria durante la guerra. Sabía que Estados Unidos estaba traficando armas por valor de miles de millones de dólares a manos de afiliados de Al-Qaeda y del ISIS para desestabilizar y arruinar el país. E Israel también estaba implicado. Ella sabía todo eso. Incluso presentó una ley para dejar de financiar o armar a los terroristas. Ese era su proyecto de ley. ¿De acuerdo? Así que conocía a todos esos grupos y sabía todo esto. Lo dejó pasar. Y sabía que Irán, que los chiíes no formaban parte de ese cónclave terrorista suní wahhabí. Lo sabía. Sabía que Qasem Soleimani estaba combatiendo al ISIS y al Nusra sobre el terreno en Siria. Sabía que los Hashid estaban luchando contra el ISIS en Irak. Ella sabía que Hezbollah estaba luchando y muriendo contra el Frente al-Nusra, contra el ISIS. Sin embargo, ahora da la vuelta y llama a Irán un estado terrorista. Irán no es un estado terrorista. Ni siquiera son un 1% un estado terrorista. Los mayores terroristas del mundo ahora mismo, si quieres hablar de gobiernos, ¿quiénes son? ¿Qué gobiernos están bombardeando masivamente zonas civiles densamente pobladas, amenazando a las poblaciones con la expulsión si no se marchan, cometiendo limpieza étnica, genocidio, secuestrando jefes de Estado, robando el petróleo y los recursos de la gente, secuestrando sus petroleros y presumiendo de ello ante los medios internacionales? ¿Quiénes son los terroristas? Estados Unidos e Israel son los mayores estados terroristas del planeta en este momento. Todo el mundo lo sabe. Y Tulsi Gabbard dice que Irán es un estado terrorista. Lucharon contra todos los terroristas respaldados y armados por Estados Unidos que infestaron Irak y Siria y llevaron a cabo atentados en otros lugares. Y los mujahidines del pueblo, otra organización terrorista respaldada por la CIA, Irán luchó contra todos ellos. Y alguien como Tulsi, que en realidad sabe esto, que conoce la verdad, ha dado un giro completo y se ha alineado con el discurso neoconservador israelí, la línea de John Bolton. Irán es un estado malvado, principal patrocinador del terrorismo en el mundo. Un argumento completamente fabricado, utilizado para justificar la guerra ilegal de agresión que Estados Unidos e Israel están librando actualmente contra la República Islámica de Irán. Todo es un fraude. The whole thing is a fraud. And people like Tulsi, Trump, and all these Y personas como Tulsi, Trump y todos esos otros que aprovecharon el mensaje antibélico. Ya sabes, ella dijo, Tulsi, lo último que diré, Nima, porque esto es simplemente increíble, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Tulsi Gabbard dijo en su tweet
que Donald Trump ganó una victoria electoral abrumadora, insinuando básicamente que tiene un mandato para llevar a cabo su política exterior. Está mintiendo. Donald Trump ganó porque hizo campaña con una plataforma antibélica, diciendo que iba a poner fin a las guerras de cambio de régimen. Ella se sumó exactamente a la misma plataforma de campaña. Ese era el pilar más importante, uno de los más importantes de toda la plataforma. En eso basó su campaña, por eso obtuvo el margen que obtuvo. Así que es muy poco honesto por su parte dar la vuelta 18 meses después y usar esa afirmación electoral, ese supuesto mandato, para lanzar everything that's ever assumed de cambio de régimen no ilegal. Ilegal según los estándares constitucionales de Estados Unidos y también a nivel internacional. Es increíble el tipo de maniobra acrobática que está intentando hacer, claramente completamente entregada a Israel y a los neoconservadores que empujan a Trump en esto. Así que es una mentira, es engañoso, también es una puñalada por la espalda al pueblo estadounidense, y sin duda una puñalada a todos los que votaron por Trump por ese motivo. El movimiento de Molly Snow, Audida de Empower Spros, ¿y por qué? They've just thrown them right under the bus. And why? For promises of fame and fortune. Por promesas de fama y fortuna en el próximo ciclo electoral, en 2028. A todos les han prometido un asiento en la mesa. A Tulsi le han prometido un puesto en la candidatura, probablemente, según tengo entendido, como candidata a la vicepresidencia en el próximo ciclo presidencial. Pero no es la única a la que se lo han prometido. Probablemente se lo han prometido a media docena de personas más. Así es como funciona la política. Eso es lo que hace el lobby israelí, con su poder e influencia, con su dinero. Son capaces de mantener esas conversaciones entre bastidores con personas como Gabbard o como Rubio o con quien sea. Quiero decir, si realmente se mirara quién ha recibido qué promesas, no habría suficientes asientos disponibles en el próximo tren electoral para la cantidad de personas a las que se les ha prometido un asiento en ese tren. Tulsi es solo otra más, otra política maleable y cambiante que se transformará en lo que necesite ser. J.D. Vance es otro igual. Cambiará y se adaptará según la dirección en la que vaya el tren político con tal de mantener y conservar el poder. Cambiará y se ajustará en consecuencia. Así que estas personas son solo recipientes vacíos y se mueven según el poder. Y cuando los oligarcas y los internacionales, ya sabes, los titanes de la industria, la mafia israelí, deciden en qué dirección quieren que vayan estos políticos estadounidenses, ellos irán, y les prometen, podrás hacer mucho bien si te mantienes en el poder. Los seguidores más fieles de Tulsi, ya no quedan muchos, dicen, no debería dimitir. Sería mejor si se quedara en el gobierno. Mejor si se quedara en el gobierno, porque podría cambiar las cosas desde dentro. ¿Cómo va ese cambio desde dentro ahora mismo? No muy bien. Ha sido cooptada. Ha sido cooptada por la maquinaria de guerra. Ahora forma parte de la maquinaria de guerra. Ahora es la mayor defensora de la guerra. Y por eso la eligieron. Sabían que si podían tomarla y transformarla en un arma letal para este cártel criminal internacional, eliminaron que por una oposición futura ministran Tulsi Gabbard como de mortan en hero nada far. So small it with it. Y se disipo, además de escopeo esa. Esto es lo mismo con toda esa clase de personas que seleccionan sobre esa base, que pueden manipularlas. Luego pasan a formar parte de ello, son cooptadas, y básicamente Tulsi está defendiendo la guerra. Ahora está desempeñando un papel fundamental para empujarnos hacia la Tercera Guerra Mundial. Es un cambio enorme, de 180 grados respecto a donde estaba hace 2 o 3 años. Y muchos de nosotros nos preguntamos ahora si alguna vez fue sincera con sus opiniones antibélicas o si todo era un juego para pasar de un peldaño al siguiente.
Creo que esa es una pregunta legítima en este momento, pero tiene grandes aspiraciones políticas para 2028, y eso probablemente explica mucho de lo que está haciendo ahora. That probably explains a lot about what she's doing right now. Yeah. Sí, muchísimas gracias, Thank you so Patrick, much, por Patrick, acompañarnos for hoy. being with us Un today. gran placer, como Great siempre. pleasure, as always. Yeah, thanks, Nima. It's very difficult. Sí, These are gracias, very Nima. difficult times, Estos son tiempos muy difíciles para el mundo, especialmente para la gente de Irán, la gente de Asia Occidental. Y también va a ser cada vez más difícil para la gente en Estados Unidos si permiten que sus líderes los lleven por este camino imprudente. Esa es mi firme convicción, y no soy el único que piensa así. Así que todo lo que podemos hacer en este momento, Nima, es intentar plantear los temas con la mayor honestidad posible y rezar en este punto. and pray at this point. Exactly. Exactamente. See you soon. Nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Gracias. Thanks.